serie Cartas de un Pastor, y estamos en la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia que estaba dispersa, en la segunda carta del apóstol Pedro, y el tema continúa siendo llamados a crecer espiritualmente. Los creyentes estamos llamados a crecer espiritualmente, nunca a estancarnos. El estancamiento no es de Dios. Estancarnos en nuestra vida espiritual no es de Dios. El creyente naturalmente es una persona que debe dar frutos. Usted y yo como cristianos debemos dar frutos, y es un constante crecimiento en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, en nuestra vida como creyente. Lo que se espera de nosotros es que demos frutos relacionados a lo que Cristo ha hecho en nosotros y lo que nosotros debemos hacer por Él, amén, porque tenemos una encomienda y una gran responsabilidad. Entonces vamos a leer desde el versículo 5, que fue donde quedamos, hasta el 11. La palabra del Señor dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, estamos muy agradecidos con usted, Padre amado, por su gracia y misericordia. Señor, agradecemos la oportunidad y el privilegio que nos concede de venir a tu casa con la intención, Señor, de poder apoderarnos, Señor, de lo que tu palabra dice y hacer parte de nuestra vida, Señor, cada una de tus demandas y cada una de tus promesas, Señor. Gracias por la vida eterna, por el perdón, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque sabemos, Señor amado, que hay bendición, Señor, en obedecerte, en poner por obra tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que permitas que salgamos edificados en tu palabra, en tu verdad, confrontados, Señor, para bien, con la intención de poner por obra lo que tú nos enseñas, Señor. En Cristo te damos gracias, gloria y honra. Amén. Entonces, la semana pasada vimos cómo Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para vivir la vida cristiana. Nosotros podemos obedecer a Dios porque Dios nos ha capacitado y nos ha habilitado. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Lo primero que yo debo entender es que la carta va dirigida a cristianos, que contiene verdades, que contiene información referente al mundo, referente a la gente que no conoce a Dios, pero primariamente la carta está dirigida a creyentes. Tiene un lenguaje y tiene una intención que solamente los cristianos pueden entender. Una persona que no tenga a Cristo quizás le parece algo loco, algo extraño, algo totalmente diferente para él, pero en nuestro común lenguaje como cristianos nosotros podemos comprender lo que el apóstol Pedro está tratando de decir. Dios no nos pide nada, mis amados hermanos, no nos pide nada que no podamos hacer. Todo lo que Él nos demanda y nos pide es porque lo podemos poner por obra. Yo sé que muchas veces como cristianos decimos, eso es muy difícil, eso no lo puedo hacer. Y especialmente cuando estamos nuevos creyentes comenzamos a ver que hay muchas cosas complicadas de dejar y de hacer. Pero resulta que con la salvación, con el perdón, con la regeneración, con la venida del Espíritu Santo a nuestra vida, nosotros podemos desligarnos de muchas cosas que antes nos mantenían prisioneros y atados y que nos limitaban en nuestro caminar cristiano. De manera que Pedro quiere que los cristianos sepan esa verdad y quiere que nosotros la entendamos y que sepamos y nos apoyemos en ella. Yo puedo vivir como Dios quiere que viva. No tengo que vivir en derrota espiritual, no tengo que vivir sometido ni esclavo al pecado, ni sometido a ninguna condición humana, porque Dios me ha dado libertad. Y es precisamente la palabra de Dios
es precisamente lo que contiene la Biblia, lo que me da a mí la capacidad de poder entender a Dios y de poder vivir en la libertad a la cual Dios me ha llamado. Dios nos ha llamado a libertad, nos ha llamado a paz, nos ha llamado, ¿verdad?, a poder vencer. Y esta es la victoria, dice la Biblia, que vence al mundo, nuestra fe. Tenemos herramientas espirituales, tenemos herramientas bíblicas para poder hacer frente a todo lo que este mundo pueda presentarnos. Entonces, Dios no nos va a pedir nunca nada que usted y yo no podamos hacer. Todo lo que Dios le demanda a cada uno de los que estamos aquí es porque podemos llevarlo a cabo, podemos ponerlo por obra. Él nos habilita, mi amado hermano, mediante su Espíritu para poder vivir de acuerdo con su voluntad. Ahora, qué bendición es poder saber que todo lo que Dios me pide lo puedo hacer porque Él me ha habilitado, Él me ha capacitado. En pocas palabras, los versos que vimos la semana pasada, desde el 1 hasta el 4, describen la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo. Describen lo que Él hizo. Y Pedro se refiere a usted, y se refiere a mí, y se refiere a cada uno de los que estamos en este lugar, como los que hemos creído, como los portadores de una fe preciosa y que gozamos de grandísimas promesas. No es poca cosa. Pedro dice a los que compartimos una común fe, una preciosa fe, y que también gozamos de grandísimas promesas. ¿Cuántos saben que hay promesas en Dios para cada uno de nosotros? Hay promesas. Para cada etapa de la vida Dios tiene una promesa, para cuando estamos en tentación, para cuando estamos en angustia, cuando estamos preocupados, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos necesidad, cuando tenemos cualquier tipo de situación, hay una promesa de Dios para nosotros. Y especialmente para tiempos difíciles, para tiempos de dificultad, para tiempos de persecución, para tiempos quizás de procesos que nos toca vivir en este mundo, Dios tiene la palabra necesaria para que nosotros podamos avanzar y caminar sostenidos de su mano, sostenidos de sus promesas. Pedro aclara, mis amados hermanos, que nosotros somos el resultado de la gracia de Dios. Usted no está aquí, ni yo estoy aquí porque quisimos estar aquí. Somos el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque el Señor en primera instancia nos ha dado justicia y fe. Eso nos lo ha dado el Señor. No lo alcanzamos por nosotros mismos ni por mérito, fue por gracia. Cristo también nos ha dado conocimiento, también nos ha dado vida y piedad. Lo hemos alcanzado por la gracia del Señor. Ahora, piedad significa vivir con reverencia, con lealtad y obediencia hacia Dios. Dios nos ha dado grandísimas promesas y entre esas promesas nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo y nos demanda a vivir de manera piadosa. ¿Cómo es vivir de manera piadosa? Bueno, no es solamente cómo me veo. Mucha gente se ve piadosa, pero no es piadosa. No es solamente lo que aparento ser, sino cómo me conduzco en lo oculto, en lo secreto, donde nadie me ve y delante de las personas. La idea de piedad es que usted vive para Dios independientemente en donde se encuentre y no lo hace para impresionar a nadie, sino para glorificar y agradar a Dios, porque es la nueva naturaleza que Dios le ha dado. El nuevo creyente, la persona nacida de nuevo, tiene una nueva naturaleza que ya no se conforma a lo que ahora vive de manera diferente. Ahora dice Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, piedad significa vivir con reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Y el apóstol Pedro, mis amados hermanos, quiere darnos a entender a nosotros, como creyentes, que nosotros podemos estar seguros de que no nos falta absolutamente nada para poner por obra la palabra de Dios. Dios nos ha capacitado, nos ha dado poder. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Nos ha dado espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, dice también la Escritura. De manera que estas promesas nos muestran claramente que podemos vivir como a Dios agrada. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no lo hacemos? La pregunta sería, ¿qué me impide agradar a Dios con mi vida? ¿Por qué no hago lo que sé que debo hacer? Esas son preguntas que todos los creyentes debemos hacernos. Algunas personas dicen,
Están seguras de su salvación, y la intención del apóstol también es mostrarnos las garantías que tenemos. Pero decía un hermano, a veces es mejor dudar de nuestra salvación y ser salvos que creernos tan seguros que somos salvos y que no lo seamos. Todos debemos cuestionar nuestro proceder y nuestro andar, no para dudar de la obra de Dios, sino para darnos cuenta si realmente estamos en la gracia y si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Porque no puede alguien que se llame cristiano vivir de una forma despiadada, de una forma cretina, de una forma contraria a la voluntad de Dios y sentirse tranquilo, sentirse como que sin nada, sentir que Él está seguro, pero la pregunta sería, ¿seguro de qué? Engañoso es el corazón, dice la Biblia, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cuánta gente no se ve a sí misma como noble cuando no lo es? Como generoso, como bondadoso, como misericordioso, como magnánimo, y realmente no es nada de eso. Es el autoengaño de confiar en sí mismo, amén. Pero Pedro dice, no confíen en ustedes mismos, confíen en lo que Dios dice acerca de ustedes. Es tan importante confiar en las promesas de Dios que muchas veces el enemigo usa a una persona que aparentemente es nuestro hermano en la fe para desprestigiar la obra de Cristo en nosotros y para hacernos sentir miserables. Y a menos que usted esté agarrado de las promesas de Dios y de lo que la Biblia dice, usted se podrá sostener. Porque una cosa es que alguien me diga lo que él piensa de mí y otra cosa es que yo esté seguro de lo que Dios dice de mí. Puede decirme lo que quiera, pero si yo estoy confiando en lo que Dios dice, para mí es más importante lo que Dios dice acerca de mí que lo que cualquier otra persona pueda decir. Por supuesto que hay gente que dice cosas sin razón alguna, sin sustento. El problema es cuando lo que dicen es verdad y tiene sustento. Ahí entonces no debes tener una autoconfianza, sino más bien un autoexamen inmediatamente y preguntarte si realmente andas como dice la Biblia, como es digno del Señor, como a Él le agrada. Entonces Dios nos ha dado todo. ¿A fin de qué? A fin de que podamos vivir piadosamente, porque Él nos ha dado recursos espirituales para que nosotros podamos vivir la vida que a Él agrada. Pero el diablo, siempre hay un pero en todo, ¿verdad? Quiero hacer esto, pero estoy haciendo esto, pero los peros siempre están en la vida. Me casé, pero me voy a casar, pero, y ahí siempre van a haber peros en la vida. No hay forma de librarnos de los peros. Pero el diablo usa siempre o nos pone en la mente la idea de que no podemos cumplir o obedecer a Dios. A los jóvenes les dice, eso es muy difícil, eso es muy complicado. No, eso no hay manera de que lo podamos lograr. Pero son mentiras. No es cierto. Hubo un joven llamado Daniel, hubo un joven llamado Misael, hubo otro joven que anduvo con ellos y pudieron hacer todo lo que sabían que Dios quería que hicieran, aun cuando su vida estaba en peligro. Pero hay una cosa maravillosa y es que el Señor cumplió su palabra para con ellos y los guardó y los libró mientras ellos ponían por obra lo que Dios decía. Ahora, sí se puede servir a Dios, sí se puede ser fiel, sí se puede guardar el corazón, sí podemos obedecer al Señor y no importa lo que el mundo nos diga, si Dios quiere librarnos, nos puede librar. Si Dios puede protegernos, Dios puede guardarnos. Esa idea que sentimos, a veces la gente joven se siente rechazado por manifestar su fe en el Señor y a veces prefiere estar en silencio o no expresarlo. No tenga miedo. A veces sucede que la gente no declara su fe hasta que está en un secuestro y en ese momento dice, yo creo en Dios, Dios existe, Dios es real. Y los delincuentes dicen, a esta hora que tú vienes a decir que Dios existe. No tenga temor de expresar su fe. Podemos, mis amados hermanos, cuando el diablo traiga esos pensamientos, con toda certeza responder y decirle a él y decirnos a nosotros mismos, es cierto que en mi humanidad no tengo la fuerza ni la capacidad para vencer el pecado, pero en Cristo, en su gracia, Él me ha capacitado para vencer por medio de su Espíritu Santo. Puedo vencer, amén, en el Señor. Puedo sobreponerme, puedo caminar por encima de mi miseria y de mi debilidad. Puedo andar en lo que Dios ha prometido. Eso indica, mi amado hermano, que Dios nos ha habilitado por su gracia y hemos obtenido lo que antes no teníamos. Los que no teníamos a Cristo y no habíamos conocido al Señor, decíamos queremos dejar esto y volvíamos a recaer. Decíamos quiero apartarme de esto, pero era un círculo vicioso.
porque el pecado era más fuerte que nosotros. No podíamos, pero ahora en Cristo hemos obtenido lo que antes no teníamos. Primero viene la gracia y después viene el obrar. ¿Cuántos saben que es así? La gracia de Dios y luego obro poderosamente, luego obro firmemente. Pero cuando la gente quiere reformarse a sí misma sin el Señor, fracasa. Conozco personas que me dicen, no, yo quiero ser cristiano, pero primero voy a dejar esto. No, yo quiero ser cristiano y después que salga de esto. Usted viene como está y Dios lo libera, Dios lo capacita y luego vence esto y aquello. Pero si quiere primero reformarse a sí mismo y venir a Cristo, encontrará que habrá fracaso tras fracaso, frustración tras frustración, porque en su humanidad no puede vencer. No puede vencer. Pero primero viene la gracia y después el obrar. Sin la intervención de Cristo no podíamos vivir de acuerdo a su voluntad. No podríamos. ¿Y por qué es necesario esto? Antes de entrar al texto 5. Para que usted y yo no le robemos la gloria a Dios, ni se jacte erróneamente en usted mismo, sino en el Señor. Porque para nosotros jactarnos estamos mandados a hacer. Cuando hacemos las cosas bien, sentimos orgullosos. Los papás queremos que nos aplaudan y que nos den pleitesía porque hacemos lo que teníamos que hacer. Es que ese es tu deber, ese es mi deber. Después que formo una familia, mi deber es proveer para mi casa. Pero no merezco una estatua por eso. Ahora, que debemos ser agradecidos como hijos, como familia, sí. Pero si no fuesen agradecidos, eso tampoco debe frustrarme. Yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde. A nadie le dan un premio por no comerse la luz. Salvo que esté en Singapur y en estos países desarrollados que te mandan un cheque a la casa porque te vieron por la cámara. Pero a nadie le pagan por hacer lo que debe hacer de acuerdo a la ley. ¿No? Entonces Dios no quiere que nosotros le robemos su gloria, sino que reconozcamos, estamos donde estamos por la gracia de Dios. Hago lo que hago por la gracia del Señor. Por eso estamos donde estamos. Por eso hemos avanzado, por eso hemos salido de la condición en la que nos encontrábamos, por eso estamos aquí, pudiendo estar en el lugar en que está mucha gente ahora, porque no somos mejores que nadie. La única diferencia entre nosotros y los que están afuera ha sido la misericordia y la gracia de Dios. Pero no somos mejores, mis amados hermanos. No somos para nada en lo absoluto mejores que ellos. El llamado en este verso 5 es un llamado individual de parte de Dios para cada creyente para que actúe de manera responsable ante la obra hecha por Él a favor nuestro. Dios nos llama como cristianos a que actuemos responsablemente en consonancia con la obra que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra reacción ante todo lo hecho por el Señor? Una rendición, ¿cierto? Un desbordamiento delante de Él. Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, te pertenezco, no tengo razones para creer que puedo hacer todo lo contrario a lo que tú me dices. No. La Biblia dice en Efesios, bendito sea el Dios y Padre, en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios lo ha capacitado. No se deje engañar, amén. Dios le ha dado poder. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para testificar, para proclamar, para anunciar, para perseverar, para comprender, para conocer, para afrontar. Dios no nos ha dejado huérfanos, dice la Biblia. Nos mandó al Consolador, el Guiador, el Apacentador. Dios nos ha dado, mi amado hermano, todo lo que necesitamos, pero a veces el diablo trata de engañarnos. De allí la importancia del conocimiento, la importancia de comprender la voluntad de Dios. Entonces, Pablo en Efesios nos recuerda que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No le hace falta absolutamente nada, porque Dios da las cosas completas, no de a pedacito ni de a poquito. Dios nos da todas las cosas completas. Ahora, dice que hemos sido bendecidos en lugares celestiales. Esto significa que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios, salvación, adopción, perdón, dones del Espíritu Santo y poder para hacer su voluntad. Ahora eso es una bendición. Pedro
dice que la fe es la confianza en Dios, y esa confianza en Dios debe llevarnos ¿a la qué? A la acción. Dios me salvó, ya soy salvo por gracia sin hacer nada, pero no me salvó para que no haga nada. Me salvó para que haga muchas cosas. De manera que la gente que dice, Dios me salvó, soy salvo por gracia, y no hace absolutamente nada, pues una evidencia de la salvación es precisamente la acción. Una evidencia de la salvación es precisamente el obrar. No obras para salvarte, ya eres salvo, pero obras como resultado de tu salvación. No puede haber cristianos que digan, ya soy salvo, y qué feliz, happy, estoy esperando que Cristo venga. No. El tema de Pedro es enfatizar que esa confianza en Dios debe llevarnos a la acción. La fe tiene que ser más que creer en hechos ciertos. No puedo solamente, bueno, yo creo que Cristo vino, yo creo que Cristo murió, yo creo que Cristo resucitó, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Ajá, ¿a qué te mueve lo que crees? Porque lo que yo creo me mueve a accionar. Si yo creo que esta es la vía y el camino, yo camino hacia esa dirección y trato de que mi familia y mis amigos caminen en esa dirección. Pero cuando la gente no cree lo que dice que cree, no hace nada. Es lo que en la Biblia pudiéramos decir cristianos nominales, religiosos, personas que simplemente dicen que creen en algo, pero no hacen absolutamente nada por lo que creen. Pedro dice, mis amados hermanos, ustedes están dispersos, yo estoy por aquí encarcelado, estoy próximo a morir, viene una situación muy complicada, viene una persecución terrible, yo necesito que ustedes estén afianzados y agarrados del Señor y de sus promesas. Necesito que estén firmes en la fe. Debe traducirse, mi amado hermano, la confianza en Dios en acción. Dice la Biblia, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero dice, Abraham salió sin saber a dónde iba, confiando en lo que Dios le había prometido. Accionó. Debe entonces traducirse en acción, en desarrollo del carácter. Mi confianza en Dios debe desarrollar en mí un carácter diferente. Aquí no estamos diciendo que no, nosotros podemos venir con el carácter que usted se pueda imaginar, con lo peor que podamos imaginarnos en relación al carácter, pero en mi proceso de mi caminar en Cristo, yo debo desarrollar un carácter distinto, y Pedro es un testigo de eso. ¿Cómo era Pedro? Violento, reaccionaba de manera explosiva, le cortó la oreja al que vino a buscar al Señor, y comenzó a tener actitudes que no eran las más apropiadas. Pero luego de un tiempo, venido el Espíritu Santo, luego de un proceso, Pedro fue desarrollando un carácter dócil, un carácter con un espíritu enseñable, amoroso, tierno, misericordioso, compasivo. Era firme, pero también tenía tacto, porque el carácter, mi amado hermano, tiene que ir desarrollándose en la vida cristiana. Mucho conocimiento sin dominio propio es un arma peligrosa que anda como un mono con hojilla en un autobús repleto. Ahí va a haber sangre. No va a haber forma de ocultarse de ese mono con hojilla brincando por ese autobús. Todos uno encima del otro. Así es una persona con conocimiento pero sin dominio propio. Y la Biblia nos enseña que debemos desarrollar un carácter cristiano en la práctica, en la disciplina moral. Debemos desarrollarlo. En Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17, cualquiera pensaría que no tiene que ver, pero tiene que ver con lo que Pedro está hablando. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Parece que había mucha gente descansando en la fe, descansando en un concepto errado de la salvación, descansando en un concepto errado de la gracia, porque no tiene otro nombre. Cualquier persona que piense que ya no tiene que hacer nada porque Cristo ya pagó por él, es una persona que no ha entendido la gracia ni ha comprendido la verdadera fe. Entonces, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha eso? Tiene mucha fe pero no tiene obra. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y aquí viene el resumen. Así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es una fe muerta, una fe estancada, una fe que va rumbo a la pudrición. Porque las aguas estancadas se vuelven fétidas, tienen un olor desagradable. Y nosotros no somos una fuente estancada, somos una fuente de agua viva. Cristo es la fuente de agua viva y el que realmente cree en Él, de su interior, dice la Biblia, correrán ríos de agua viva. Es una persona que emana vida, mi amado hermano. La vida abundante que Dios nos ha dado se manifiesta en nuestro proceder cristiano, en nuestro caminar con Cristo. Ahora Pedro hace una lista de varios actos de fe. Aprender a conocer mejor a Dios y cultivar la paciencia, hacer la voluntad de Dios y amar a los demás. Estos actos no se producen automáticamente, porque estamos todavía en un proceso de crecimiento, ¿sí o no? El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Ningún cristiano puede decir, ya estoy listo. Ningún cristiano puede ver a su hermano y decir, bueno, por lo menos estoy mejor que él. Estoy mejor que fulano o que fulana. No, la Biblia dice hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Cuando yo quiera compararme, puedo compararme con el Señor y ahí siempre voy a decir, me falta mucho. Pero si me comparo con cualquier hermano, con cualquier persona, diría, no, yo estoy muy bien espiritualmente. Pero no se trata de compararme con alguien, con otro hermano, sino ver a Cristo y verme a mí, y ahí entonces me doy cuenta de lo que verdaderamente soy. Entonces requieren arduo trabajo. La salvación nos da el privilegio de ser santificados. Posicionalmente, desde el momento en que creemos, nos llamamos santos. Pablo hablaba de los corintios, decía los santificados en Cristo Jesús. ¿Y cómo se comportaban? Como el demonio, terribles. Pero posicionalmente habían creído, eran santos. Finalmente, ¿verdad? Vamos en ese proceso de santificación. Pero entre uno y el otro está el medio, que es la santificación progresiva en la cual usted está involucrado. Porque Dios lo ha facultado, pero Dios demanda de usted conocimiento, disciplina, oración y lectura de la palabra. No conozco a nadie que me diga que puede hacer eso sin esforzarse. Todos tenemos que cooperar juntamente con el Espíritu Santo y con el Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me despierta, me inquieta, me dice, ora, pero no ora por mí, yo tengo que orar. El Espíritu Santo me hace entender la necesidad que tengo de la palabra, pero debo ir yo a la palabra. El Espíritu Santo me muestra el pecado, pero no lo abandona por mí. Debo decidir, proponerme en mi corazón, como Daniel, como sus amigos, a apartarme de todo lo que ofenda a Dios. Entonces usted está involucrado. Y Pedro dice, hermanos, ustedes deben involucrarse en esto. Y comienza a decir qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Por supuesto que nada de esto lo hacemos en nuestra propia fuerza, ya lo hemos explicado. Es el resultado de la gracia de Dios, pero requiere de mi compromiso y requiere de mi disciplina y requiere de que yo participe también en este proceso. Ahora, no son dos opciones o no tenemos muchas opciones, simplemente debemos hacer esto para poder dar frutos. Debemos ser constantes en la vida cristiana. Dios nos capacita y autoriza, pero también nos da la responsabilidad de aprender y crecer. Deseen ustedes como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Deséenla, búsquenla. Por eso el verso 5 dice, vosotros también. Ese vosotros son ustedes y yo. Porque a veces cuando estudiamos la palabra siempre vamos a las personas que principalmente recibieron el mensaje, y está bien. Pero si ese mensaje se queda solamente en los hermanos del Asia Menor, la pregunta sería, ¿y nosotros? Pues la Biblia también está escrita para nosotros y debemos tomarla de manera clara y de manera literal. Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, poniendo toda diligencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Cómo debe verse el estudio y el ejercicio de la vida cristiana? ¿Como algo que puedo dejar para después? ¿O como vaya viniendo vamos viendo? ¿O si me provoca o si quiero? ¿O debe hacerse con diligencia? Pues Pedro dice claramente, vosotros también, poniendo toda diligencia. La diligencia es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Eso se llama diligencia. Cuando usted le dice algo a alguien y dice, esa persona es diligente,
Es una persona que uno le pide las cosas y no las hace cuando él quiere, sino cuando debe, en el momento. Una persona diligente es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Se esmera por llevarlo a cabo. Y es el antídoto contra la pereza. Una persona perezosa no es diligente. Y la Biblia no nos llama a ser perezosos. Nos llama realmente a ser diligentes, a esmerarnos, a esforzarnos. Se hacen las cosas diligentemente cuando nos esforzamos, cuando requiere sacrificio y esfuerzo. Y créanme, servir al Señor y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios requiere esfuerzo y sacrificio. Porque hay un mundo de oposición contra lo que Dios quiere, contra lo que debemos hacer y contra lo que el mundo quiere y lo que nuestra carne quiere. Hay una oposición. Entonces, diligencia es cuando hay prontitud, cuando hay fervor, cuando hay anhelo. La pregunta es, ¿hay anhelo en nosotros por el conocimiento de Dios? ¿Hay anhelo en nosotros por las cosas espirituales? ¿Hay anhelo en nosotros por su palabra viva? ¿Hay anhelo en nosotros por servirle y adorarle? La diligencia procede del latín diligere, que significa cuidar. Lo que Pedro está diciendo muy específicamente en este contexto es que debemos cuidar nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros debe cuidar su vida espiritual. Ver cómo anda, alimentar su espíritu, buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Debe cuidar su vida espiritual, es decir, hacer el esfuerzo máximo, no para salvarse, para que no salgan diciendo el pastor dice que en la salvación se gana con esfuerzo. No, ya somos salvos. Estoy hablando a salvados. Pedro se está dirigiendo a cristianos que ya habían puesto su confianza en Cristo, pero que debían esforzarse al máximo. La vida cristiana no se vive para honrar a Dios sin esforzarse. David decía, no le daremos nada a Dios que no nos cueste. Tenían que comprar un terreno para el templo. Llegó alguien y le dijo, bueno, yo tengo el terreno, aquí está. Dijo David, no le vamos a dar nada que no nos cueste. Porque para David entendía que era especial, que lo que se hacía para Dios debía hacerse con amor, debía hacerse con esfuerzo y con entrega. Pero la pregunta sería, ¿lo que hacemos nosotros para Dios lleva diligencia? Yo creo que si uno es honesto y sincero, se encuentra con la realidad de que muchas veces, en vez de ser diligente, hemos sido todo lo contrario. Extremadamente relajado, extremadamente perezoso. Y a veces es hasta vergonzoso la forma en la cual asumimos los compromisos espirituales con Dios y con la iglesia. Porque alguien pudiera decir, bueno, la iglesia es otra cosa. No, la iglesia es el resultado de la voluntad de Dios. Nosotros estamos en esta mañana aquí porque en el plan de Dios había un lugar de reunión y dijo, no deben dejar de congregarse. Por supuesto, no estamos hablando aquí de cuestiones legalistas, de que la gente tiene que venir así no pueda contra su propio cuerpo. Me refiero a la disposición diligente que mucha gente no tiene en aceptar el hecho de que debe congregarse y que debe prepararse, de que debe esmerarse y esforzarse, porque eso que hace no lo hace para el pastor, ni por el hermano, ni por la hermana, lo hace para Dios. Está rindiendo adoración a Dios mediante los esfuerzos que hace. Y vaya que yo creo que el tiempo de rilat más grande de la historia de la iglesia es este. La iglesia que siempre carga la perezosa encima. Ahora, aunque Dios ha derramado su poder divino en el creyente, el cristiano mismo tiene la responsabilidad de practicar la disciplina en todos los aspectos de su vida para rendir al máximo en todo lo que Dios ha hecho por él. Queremos agradar a Dios, amén. Queremos agradar al Señor, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Debemos anhelarlo, mi amado hermano, si no está en nuestro corazón. Debemos anhelar servir a Dios. Dios no nos hace santos en contra de nuestra voluntad, ni sin nuestra involucración. Yo tengo que involucrarme en ese proceso de santificación y forma parte de la voluntad de Dios. Tiene que existir deseo, decisión y disciplina de nuestra parte. A veces hay que usar una alarma, en otras ocasiones tengo que alejarme de ciertas relaciones, de ciertas amistades, incluso de ciertos hermanitos que no edifican, aunque son cristianos, porque en las congregaciones existe el yugo desigual interno.
Siempre nos dicen, el yugo desigual es una persona cristiana y una persona que no conoce a Dios. Pero, por ejemplo, hay hermanos que están caminando en direcciones contrarias. Uno quiere congregarse, uno quiere orar, uno quiere buscar a Dios, uno quiere hacer la voluntad de Dios y el otro está pensando en chisme, en mentira, en pleito, en que tú me dices, en que yo te digo, en que mira lo que hace fulano, mira lo que hace, y en eso pasa su vida. Entonces, como cristiano debo ser disciplinado. Bueno, hay veces que uno no va a poder cambiar a la otra persona. Porque a veces siempre tenemos la idea de decimos, bueno, yo quiero que fulano sea. Bueno, si ya hemos hecho lo humanamente posible, lo que me corresponde a mí, ya debo comenzar a orar por él y alejarme de él. Porque es posible que yo termine en el ritmo de vida que lleva él. Y esa no es la voluntad de Dios. Por esto mismo dice Dios. Los versos del 1 al 4 es lo que Pedro está diciendo. Por esto mismo que Dios ha hecho en nosotros, ustedes ahora deben añadir a vuestra fe virtud. Deben añadir a su confianza en Dios. Fe es confianza en Dios. A su confianza en Dios deben añadir virtud. Virtud significa excelencia moral. Vivan de acorde a la altura del llamado que Dios le ha hecho. Virtud también significa valor. Los cristianos necesitamos valor, ¿verdad? Para no desplomarnos ante cualquier cosita, para no echarnos a morir por cualquier situación. No quiere decir que no haya situaciones fuertes, pero bueno, tome lo que dice Pedro, agarre virtud, añada a su fe la virtud, la excelencia moral, añada a su fe valor, valentía y hombría. El temple espiritual frente a un mundo hostil. Porque hay hermanos que piensan que el mundo quiere acariciarlo y darle besos. El mundo nos aborrece, mi hermano. Y están trabajando para convertir en ley ese aborrecimiento. Lo que pasa es que los únicos insensatos que pensamos que podemos tratar de relacionarnos con el mundo somos nosotros. Pero el mundo nos odia literalmente. Jesús fue quien dijo esto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Y en el mundo no hay nada bueno para nosotros. En el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, no hace falta probarlo para darnos cuenta que es así. No hace falta. La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Sea correcto, sea fiel, sea leal, mantenga sus principios, manifiéstelo y se dará cuenta que tiene enemigo en todas partes. Sin razón alguna. Entonces, la virtud tiene que ver con la fortaleza también de mantenerse por lo que es recto, por lo que es correcto. Manténgase firme allí y encontrará oposición en todas partes. William MacDonald comenta sobre este texto que el padre de un amigo se lo explicaba de esta manera a sus hijos. Añadí a vuestra fe la virtud o la valentía de David. ¿Era David valiente? Sí lo era. Y dice, añadan a vuestra fe la virtud o la valentía de David. Y a la valentía de David el conocimiento de Salomón, la sabiduría, el conocimiento. Y al conocimiento de Salomón la paciencia de Job. Y a la paciencia de Job la piedad de Daniel. ¿Era Daniel piadoso? Muy amado eres en el cielo, Daniel. A mí me enviaron a revelarte estas cosas porque yo en el cielo me he dado cuenta que a ti te aman. Ahora, la pregunta de la mañana sería, ¿nos conocen en el cielo? ¿Nos aman en el cielo? ¿Cómo se referirían a nosotros los ángeles en el cielo? ¿Como tú eres el dolor de cabeza del cielo? Tú eres el desaparecido en el cielo. En el cielo estamos orando para que tú ores. Porque por aquí no se escucha tu voz. Por aquí no sabemos nada de ti, tenemos que estar pendientes. Estoy usando ilustraciones muy vagas, pero para darle una idea a usted de lo que significa ser piadoso. Entonces el conocimiento de Salomón, la paciencia de Job, y a la paciencia de Job la piedad de Daniel, y a la piedad de Daniel el afecto fraternal de Jonatán, que aunque su padre era rey y era la autoridad, era un impío, y yo no iba a hacer lo que mi padre dijera porque era mi papá, yo iba a hacer lo que Dios decía. Y David era un hombre que no era nada, para nada en lo absoluto, merecedor del desprecio de mi padre, y yo no lo voy a traicionar. ¿Cuántas veces nos decimos, como fulano es mi amigo o mi amiga, yo tengo que ser leal a ella o a él? Si él está haciendo lo incorrecto, hay que confrontarlo. Y si él quiere despreciar mi amistad por no apoyarlo, pues que me desprecie. Pero no voy a unirme contigo en algo malo.
Y Jonatán mostró eso. Amor fraternal por David. Un amor profundo, sincero y un amor como el que la Biblia manda. Un amor verdadero, un amor real. Y al afecto fraternal de Jonatán, el amor de Juan, que dicen que es el apóstol del amor. Así manda Dios, mi amado hermano. Y esto está definitivamente bien acertado y forma parte de lo que Pedro desea para nuestra vida espiritual. Dice que a la virtud debemos añadir otro elemento, otro ingrediente. Esto es como una receta espiritual. Cuando a uno le gusta una comida, lo primero que va a la receta, ¿verdad? Dice, monte el agua, lance la sal, luego lance la pasta, luego de 5 minutos sáquela al dente y luego colóquele esto, colóquele aquello. Y si violentamos los pasos, pues fracasamos, no va a quedar la comida como queremos. Los que han trabajado en la parte farmacéutica saben que el medicamento se prepara con una receta y nadie puede saltarse el ingrediente. Y si alguien salta el ingrediente, cuando está la receta en sus manos, no se toma como un olvido o como una falta, sino como un despido, porque se considera que lo que hizo, lo hizo consciente, aún teniendo la receta en la mano. Ahora, nosotros como cristianos, dice Pedro, a nuestra fe le debemos añadir virtud, valentía, hombría, compromiso, fortaleza, pero también conocimiento. Un conocimiento. Pasamos de esa excelencia moral específicamente al conocimiento de la verdad espiritual. La semana pasada dijimos, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que Dios dice, conocimiento de la palabra. Nuestra fe en Dios crece y aumenta más y más mientras más conocemos de Dios. Mientras menos sepamos de Dios, pues más problemas vamos a tener. Mientras más conocimiento tengamos de Dios, mayor será nuestra comprensión. Y podemos crecer en esto, mi amado hermano, crecer en la fe. Leyendo como las Escrituras, orando, escuchando a otros creyentes, en la comunión, edificándonos, mediante lecturas que nos ayuden a nuestra comprensión de la verdad bíblica. La pregunta siempre debe ser, ¿qué estoy haciendo para crecer espiritualmente, para edificarme? Podemos tener un montón de excusas, pero si tiene un teléfono, usted por aquí puede ver de todo. Puede escuchar de todo, bueno y malo. No me puede decir que no tiene tiempo, porque en el camino al trabajo puede escuchar, y en el regreso al trabajo puede escuchar, y si está en casa puede escuchar, y si tiene duda puede buscar en internet. Hay múltiples recursos para crecer espiritualmente. Pero la razón por la que no crecemos no se debe a la falta de recursos, sino a la falta de disposición y de voluntad. Y Pedro dice, bueno, yo les aconsejo que a su conocimiento, que a su fe, añadan conocimiento de Dios. Todos hemos sido edificados mediante un hermano en alguna oportunidad y ha sido de provecho y bendición hablar con alguien. O por lo menos existe alguien con el que nos gusta hablar, con el que nos gusta compartir, porque cada vez que hablamos con él aprendemos algo. Crecemos en alguna área, podemos darnos cuenta de cosas. Y es precisamente lo que Pedro está tratando de decir. Añadan a su fe conocimiento. La Biblia dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente. No podemos amar al Señor si no lo conocemos. ¿Cómo podemos amarle si no le conocemos? Ámale al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. A medida que conocemos al Señor y nuestro conocimiento de Él se hace cada vez mayor, crece nuestro amor por Él y nuestra gratitud. Cuando más profundo conocemos al Señor, nuestra gratitud crece, mi amado hermano. Hay menos argumentos para rendirnos a Él. Hay menos argumentos para justificar nuestra condición, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Hay menos. Las Escrituras son, dice la Biblia, las que dan testimonio de mí. Y a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonios de mí. El conocimiento de la palabra de Dios nos capacita para discernir entre el bien y el mal. Si yo no conozco la palabra de Dios, en un sentido espiritual no puedo discernir entre lo que agrada y desagrada a Dios. No puedo discernir entre lo santo y lo profano. Y es la ignorancia del pueblo de Dios lo que ahora genera que haya tantas situaciones incorrectas dentro de la iglesia, tantas cosas que pudiéramos llamar no solamente herejías, sino blasfemias contra el Señor. Pero la gente prefiere estar
en la ignorancia. Pedro dice, no, entiendan que necesitan discernir entre el bien y el mal. Y la inteligencia, la apreciación de la voluntad de Dios en cada detalle de la vida práctica solamente es posible mediante el conocimiento de su palabra. Todos hemos sido testigos cómo en algún momento alguien ha propuesto algo o ha dicho algo y automáticamente reaccionamos y decimos, eso no es correcto, eso no está bien, eso no es de Dios. Al conocimiento, dice la Biblia, dominio propio. Debo tener dominio propio, lo que es igual a autocontrol. Es una característica de los atletas. Son disciplinados, tienen autocontrol para poder tener ¿qué? Buen éxito en sus carreras deportivas, sometiéndose sus cuerpos a disciplinas rigurosas, a dietas, a procesos, a situaciones, a veces hasta impidiéndose tener contacto y salir con amigos para no caer en la tentación de hacer cosas o consumir licor o de repente practicar algo que le genere una falla, una fisura en el compromiso que puedan tener deportivamente hablando. Ahora, el cristiano también debe controlar su vida espiritual por iniciativa propia, la carne y las pasiones y los deseos corporales, antes que dejarse controlar por ellos. ¿Y cómo podemos controlar los deseos carnales? Bueno, la Biblia dice que los frutos del Espíritu son, y comienza a mencionar esos frutos del Espíritu. Si usted alimenta la carne, alimentar la carne significa no lea la Biblia, no ore, no se congregue, no se reúna con hermanos que hablen el mismo lenguaje, ignore todo lo que Dios dice, viva como usted quiera, dele rienda suelta a sus pensamientos, a sus deseos, y pronto sabrá lo que es la carne. Porque sufrirá las consecuencias de dejarse guiar por sus instintos y pasiones. Porque cuando pasan las cosas, es que la gente como que entra en razón. Pero la idea es que nosotros podamos, como cristianos, tener autocontrol, dominio propio. La virtud, guiada por el conocimiento, la disciplina y los deseos para convertirlos, dice la Biblia, en esclavos. La idea no es que nos convirtamos en esclavos de los deseos, sino que los deseos podamos llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, someterlo a la voluntad de Dios y a lo que Dios dice. La palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El cristiano debe apropiarse de esta promesa, mi amado hermano, porque aplica para varias cosas. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No se deje engañar con la idea de que usted no puede dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, o no puedo controlar esto. Usted puede, porque Dios le ha dado poder mediante su Espíritu Santo y le ha dado la capacidad de amor y dominio propio, autocontrol para hacer frente a las circunstancias de la vida. Dominio propio. La palabra dominio propio también se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. Cuando uno no tiene sus prioridades en orden, indica que tampoco tiene autocontrol. Y no hay nada más peligroso que una persona que no tenga dominio propio con dinero en las manos. Compra cualquier cantidad de cosas impulsado, simplemente por la emoción, más no por la razón o por la lógica. Pero la idea es que tengamos nuestras prioridades en orden. Es lo opuesto del temor y la cobardía, que generan desorden y confusión. Una gente pusilánime, una gente llena de temor y de angustia, ¿cómo actúa? Es peligrosa. Cuando una persona entra bajo terror y angustia, a veces tratando de salvarlo, termina matando al que lo salvó y a él. Por eso los bomberos, los salvavidas, siempre tratan de decir a la gente, cálmate, ya estamos aquí, te vamos a sacar. Porque la persona en angustia termina cometiendo cosas atroces. Los creyentes, mis amados hermanos, estamos llamados a tener dominio propio, a enfocarnos en la naturaleza soberana y en los propósitos perfectos de nuestro Dios. Bueno, Señor, está pasando esto, quiero volverme loco, pero no puedo. Yo sé que tú tienes el control, aunque a mí se me escapó de las manos la situación.
no sé cómo canalizarla, pero confío en tus propósitos eternos, en tu voluntad y en tu soberanía, en que tú estás al control no solamente de mi vida, sino de todo lo que acontece a mi alrededor. Eso me puede dar tranquilidad, estabilidad y me puede dar paz. El saber que Dios tiene el control de todo y ese Dios que todo lo controla me dice, ten dominio propio, contrólate. Contrólate. Te he dado poder, puedes hacerlo. Te he dado no espíritu de cobardía. Te he dado amor, te he dado dominio propio, puedes hacerlo. Al dominio propio dice que le agreguemos paciencia, otro ingrediente más. La impaciencia, mi amado hermano, ha hecho que muchas personas pierdan trabajo. La impaciencia hace que muchas veces perdamos oportunidades por no saber esperar, por no saber callar, por no saber aguantar. ¿Cuántas personas no han sido tristemente despedidas de sus empleos por el simple hecho de no saber esperar y que era en una prueba? Lo querían promover, lo querían pasar de grado, lo querían poner en un lugar más honroso, pero se amotinó tan rápido, entró en una ira descontrolada, no supo darse cuenta de la situación y su impaciencia lo llevó a ofender a todo el mundo. Y cuando le dicen, pero ¿por qué hiciste eso si lo que queríamos era esto? Ay, se agarran la cabeza. La falta de paciencia siempre genera problemas. Un hombre, una mujer en un matrimonio que no sea paciente, que siempre está a la defensiva, que siempre quiere justificarse, que siempre quiere, eso va a tener problemas, va a ser difícil. Y una persona impaciente dentro de la iglesia también genera problemas para él mismo y para los otros. Entonces la Biblia nos llama a nosotros a ser pacientes. Pacientes en el sentido correcto, en el contexto correcto. No siempre ser paciente es bueno. Pudiéramos decir que la paciencia a veces se transforma en pecado cuando nos volvemos pasivos y no activos. Pero en este contexto, concerniente a la ola de prueba, a la ola de fuego, a las dificultades que se venían, Pedro le dice, tienen que ser pacientes. ¿Pacientes para qué? Para soportar, para sobrellevar, para aguantar en el propósito y la voluntad de Dios y no llegar al punto de lo que llega mucha gente, de convertirse en un apóstata y abandonar la fe con tal de salvar su pellejo. Porque me estoy metiendo en problemas y no me gusta esta situación. No, Pedro le dice, añadan a su vida espiritual, a su vida cristiana, a su confianza en Dios, la paciencia, resistan y aguanten. Los creyentes estamos en un mundo hostil y requerimos paciencia mientras esperamos la venida del Señor. Paciencia. A veces la gente quiere que uno le diga una fórmula mágica, una solución distinta, pero hay cosas en las cuales la única, siga orando y sigue esperando. Pero no hay una solución tan fácil para muchas cosas. Se requiere perseverancia, resistencia para hacer lo que es correcto, sin ceder a la tentación o a la prueba. La paciencia es el poder para mantenerse firme sin dar el brazo a torcer. En cuanto a la fe, nosotros no podemos torcer el brazo ni dar el brazo a torcer. Esto es lo que Dios dice y ahí nos mantenemos. No me refiero a cosas que no tengan peso. Hay cosas en las cuales se pueden negociar, pero en cuanto a su vida cristiana, en su vida espiritual y en su vida de responsabilidad delante de Dios, usted no puede dar su brazo a torcer. Usted debe mantenerse firme y paciente sin importar la adversidad que genera muchas veces el mantenerse fieles al Señor. Se nos dice que nosotros debemos mantenernos allí firmes. Se nos tiene que recordar constantemente que la vida cristiana es un reto para afrontar con persistencia. Debemos afrontar con persistencia. Hemos de perseverar a pesar de las dificultades. Mantenernos. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Preparando al pueblo de Dios para la gran ola de prueba que se avecinaba. La paciencia es el resultado del fruto del Espíritu Santo. Está allí en Gálatas 5, capítulo 22 en adelante. Más el fruto del Espíritu es, y comienza a mencionarlo, y también está la paciencia. Por lo tanto, debemos pedir al Señor que nos ayude a ser pacientes, pacientes y esperar el tiempo y esperar en Él. A la paciencia hay que añadirle otro ingrediente.
¿Y ese cómo lo es? Piedad. Ya dijimos que era la piedad, la lealtad al Señor, la firmeza, la obediencia, vivir con reverencia, lealtad a Dios. Es una devoción que se manifiesta en nuestro proceder, que deja evidencia de nuestra confianza en Dios. Una persona piadosa no dice que es piadoso, pero el resto puede percibir que es una persona espiritual. En realidad, una persona piadosa, traducido en nuestro contexto, podemos decir una persona espiritual. Una persona que confía en el Señor, que manifiesta esa confianza. Es una persona con un carácter agradable al Señor. Una persona que transmite la confianza que tiene en Dios, no la angustia que carga. Y las personas piadosas, por lo general, tampoco se creen piadosas. Pero uno puede percibir que son personas espirituales. Nuestras vidas deben reflejar a Dios, mi amado hermano. La suya y la mía deben reflejar a Dios. Debería haber una calidad en nuestra conducta que los otros puedan percibir que somos hijos de Dios, sin necesidad de decirlo. A la piedad, dice la Biblia, afecto fraternal. ¿Qué será el afecto fraternal? El creyente debe dedicarse a los demás cristianos. Los dones fueron dados para edificar a los hermanos, ¿cierto? A los creyentes. Entonces debo servir a otros hermanos. Y el amor fraternal tiene que ver con eso, con que nosotros podamos dedicarnos a los demás cristianos con amor familiar. ¿Usted no ha escuchado la frase ni que fuera familia mía? Esa no es familia mía. Que se lance por ese barranco, que se quiere matar, que se mate, ¿verdad? A veces como cristianos nos expresamos feo de nuestros hermanos en Cristo porque sencillamente no son de nuestro estilo, de nuestra forma, no encajo con él, no encaja conmigo, pero el amor que Dios nos mandó a tener no es un amor condicionado en base a si me cae bien, si me agrada y si nos la llevamos chévere. Mi preocupación, porque ahorita en el tiempo que estamos quizás se presta para pensar de esa manera, pero en un tiempo de dificultad, en un tiempo de prueba, en un tiempo de angustia, en un tiempo de persecución, todos necesitamos de todo. Necesitamos la mayor relación estrecha de amistad, de confianza, de libertad, de poder hablarnos, de poder ministrarnos, de poder ayudarnos. Y créame, eso se está perdiendo, aunque usted no lo quiera aceptar. En las iglesias hay una frialdad y una apatía y una indiferencia por la necesidad ajena, pero con una cara dura y una cara de tabla gigantesca. No me interesa lo que viva mi hermano. No me interesa lo que esté pasando dicha familia. No quiero involucrarme. Esa frase existe dentro de la iglesia. No quiero involucrarme, no es problema mío. Pero no es lo que enseñó el Señor. El problema de uno es el problema de todos. Si yo tengo una familia y mi hijo está en droga, todos estamos en droga porque todos sufrimos y padecemos con él. Y en nuestra familia espiritual, porque puede que no lo seamos de sangre, pero lo somos espiritualmente, tenemos el mismo Padre espiritual, tenemos el mismo Espíritu Santo y fuimos redimidos con la misma sangre. Lo que le pasa a un hermano me pasa a mí. Y lo que ese hermano haga afuera, sea bueno o malo, me afecta a mí. Si él da un mal testimonio, afecta a los cristianos, ¿sí o no? Si él da un buen testimonio, me afecta. Ahora, podemos vivir de manera egoísta, si queremos. Podemos hacerlo de la forma que usted quiera. Pero Pedro dice, necesitan entender que el amor fraternal debe estar unido a su vida espiritual y deben manifestárselo. No es que, ay hermano, yo te amo. O de repente esperar que haya un lugar aquí en la iglesia donde se tengan que llamar a las personas para decirle, dile a tu hermano que lo amas. No, debemos hacerlo desde nuestra más limpia y sincera conciencia y en plena libertad. Una muestra de que estamos en Cristo, de que estamos en la gracia, de que amamos al Señor, es que amamos a nuestro hermano. Porque nadie que no ame a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios que no le ha visto? Si usted no desea tener comunicación ni coinonía con su familia, algo está mal. Y aunque usted no me quiera a mí, yo soy su hermano. Soy familia suya. Usted es familia mía, aunque no me guste todo, aunque no esté de acuerdo con todo, es mi familia. Y como hermano en Cristo, debo procurar su bienestar. Debo procurar que usted pueda avanzar. Debo procurar de que usted pueda salir de ciertas situaciones. Y debo apoyarlo con todo lo que pueda. No solamente en oración, físicamente y monetariamente, de ser el caso y de ser posible y de estar a mi alcance.
Y si no lo tengo, debo buscar por otros medios la forma de que otros le puedan ayudar. Pero la carga debo hacerla personal. Bueno, pastor, ¿y quién vive así? Yo no puedo creer que las personas vivan de esa manera. Bueno, por alguna razón, Dios tiene que recordarnos esta verdad. Si no la estoy viviendo, debo vivirla. Pero no podemos vivir de manera indiferente y pensar que somos hijos de Dios y que amamos a Dios, porque sería hipocresía, sería mentira. Si no amas a tu hermano, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo has visto? La regla de Dios es: el que ame al Señor, que ame a su hermano. Muéstrelo. Y el amor es más que palabra. Primera de Corintios capítulo 13 dice: el amor no es jactancioso, no busca lo suyo propio. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. O sea, el amor no es simplemente palabras. Hijitos míos, dice la Biblia, amemos no solamente de palabra, sino de hechos y en verdad. Siempre pongo este ejemplo porque es lo más primordial. Nadie quiere que le digan que lo aman mientras sus acciones lo patean. Nadie quiere que le digan que lo aman y de repente lo digan con tanto romanticismo, pero a fin de cuentas, en el día a día, en lo que hace, en lo que me hace, me demuestra que no me amas. Ahora, si un hermano dice que ama a otro hermano, debe manifestarlo con hechos, con verdad. Debe manifestarlo con el tacto, con el contacto, con su preocupación, con su amistad, con su cariño. Y no tenemos opciones en cuanto a esto. Es un mandamiento del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otro. No hay opción. Entonces el amor fraternal es ese amor que se preocupa por lo demás, con un amor familiar, que no se basa en la atracción o la preferencia personal, es la cualidad, es la manera principal en la que el mundo puede reconocernos como seguidores de Jesús. Imagínate, si aquí estamos simplemente maltratándonos, verbal, física, no nos damos la mano, no nos ayudamos, ¿quién quiere pertenecer a esta familia? Nadie. Jesús dijo: en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Ustedes vienen a marcar una diferencia en el tema de la religiosidad del mundo, porque los fariseos era pura hipocresía, ¿verdad? Ni a sus papás le daban, porque decían que es corbán todo lo que tengo para darte a Dios. O sea, decían que lo que le iban a dar al papá se lo habían prometido a Dios y por eso no se lo daba. Jesús le dijo que eran hipócritas, que habían invalidado el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres, pero eso era inaceptable. Jesús dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Esa es la única manera de mostrar el amor los unos por los otros. La piedad nos lleva a cumplir con el mandato del Señor de amarnos los unos a los otros. Y el afecto fraternal, dice la Biblia, que a ese afecto fraternal debemos agregarle el amor. El amor, el ingrediente fundamental en todas las cosas que hacemos. Si usted hace algo, debe hacerlo con amor. Y eso se siente. Yo puedo sentir cuando lo que usted hace, lo hace con amor. Puedo sentir cuando simplemente siente un compromiso. Puedo sentir cuando su cara escucha lo que le pedí y la reacción, que no ha hablado, pero como frunce la ceja y como se le mueve la frente, me dice si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Por supuesto, Jesús nos dice a todos nosotros: no hagan nada por mí que no sea movido por el amor, porque lo tomo como hipocresía, como religiosidad y como vanidad. Lo que vayan a hacer por mí, háganlo por amor. Lo que vayan a hacer por un hermano, que a veces creemos que se lo estamos haciendo a él, lo estamos haciendo para Dios, porque Dios lo toma de manera personal. Entonces la idea en estos versículos es que nosotros como cristianos y como hijos de Dios entendamos que nuestra vida cristiana requiere de todos estos ingredientes para crecer. No hay nadie que pueda decir que está espiritualmente bien si no está viviendo de acuerdo a lo que hemos hablado en estos versos cortos. La semana que viene vamos a continuar con el resto, pero yo quiero, hermano, de todo corazón, que como iglesia nosotros podamos vivir la palabra. Que si vamos a realmente estar reunidos en el nombre del Señor, estemos como corresponde y no simplemente porque, bueno, creemos que es necesario reunirse. No, somos una familia en Cristo, estamos llamados por el Señor
a cuidar del uno a los otros, a sobrellevar las cargas. Póngase sobre sus pies. Y con esto termino. El amor es algo sobrenatural. Un incrédulo no puede amar como lo manda la Biblia. Porque en el mundo el amor se pierde, ¿sí o no? Ya no lo amo, ya no me ama, no me nace. En el Señor el amor es un mandamiento. No está condicionado a cómo amanecí hoy, ni a cómo me siento. Yo debo amarlo porque así lo dice Dios. Porque lo manda la Biblia. Hace años, el padre de uno de los 5 jóvenes que murieron en el Ecuador por los indios Auca, en eso estaba Jim Elliot y 4 más, el padre de uno de ellos dijo lo siguiente: mientras oraba, decía: Señor, déjame vivir lo suficiente para ver salvados a los que dieron muerte a nuestros hijos, y que pueda echar mis brazos alrededor de ellos y decirle que los amo porque ellos aman a mi Cristo. Esto es amor cristiano, cuando uno puede orar por los culpables y los asesinos de su hijo y estar dispuesto a perdonarle y amarle porque así lo manda el Señor. El amor nunca va a ser una opción fácil para ninguno de nosotros, pero es un mandamiento en el cual todos tenemos que estar involucrados y que debemos obedecer. Deseo que Dios pueda ayudarle. Si tiene problemas, si tiene enemigos, si tiene dificultades, situaciones por arreglar, arréglela. Porque no hay forma en el cielo de recibir perdón a menos que hayamos perdonado. Nadie puede ir al cielo si no perdona a sus enemigos. Son las palabras de Jesús. Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Nos falta mucho, Señor. Me incluyo, Señor. Ruego misericordia para mí y para mis hermanos, Señor. No nos sentimos orgullosos, Señor, de las cosas que no te agradan, Padre. Te pedimos perdón por ellas, Señor. Sabemos, Señor, que podemos vivir como tú quieres, Señor. No tenemos excusa, Padre amado. Te ruego, Señor, que me dé fortaleza espiritual, vitalidad, vigor, Señor, espiritual, para esforzarnos en la gracia, Señor, para obedecer y poner por obra tu palabra. Te pedimos, Señor, que ayudes a cada hermano y a cada hermana, a cada joven presente, Señor. Padre, que podamos en Cristo Jesús no empezar mañana, sino hoy, Señor, hacer ajustes, Padre amado, en nuestra vida, Señor. Que podamos en el nombre de Jesús, Señor, vivir de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tus planes. Y permite en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, nos inquiete cada día a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, guárdanos del mundo, líbranos, Señor, de la maldad, líbranos, Señor amado, de la mentira, del engaño, Señor, de tanta perversidad, Señor, y danos valentía y poder para hacer luz en medio de las tinieblas, Señor, en medio de la oscuridad, Señor, a no desmayar, Señor, sino a saber esperar pacientemente en tu voluntad y en tu propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Estamos despedidos. Los niños...